Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Pupetnato Mendoza. Aquí les traigo un tutorial de cómo resolver el problema financiamiento en el extranjero en la parte 3 de su manual. Sin más por el momento, empecemos. El problema dice que una empresa ha solicitado un préstamo a una institución bancaria en los Estados Unidos. La magnitud del préstamo es de $5 millones, el plazo para pagarlo es 5 años. Además, esta empresa estima la paridad en el año T. Puede ser obtenida de acuerdo a esta fórmula que se encuentra aquí. También el problema nos da la inflación de México y Estados Unidos para los próximos años, que puedes verla en esta tabla. Las tasas de intereses que cobrará la institución bancaria en los próximos años serán estas siguientes. También nos dice el problema que los gastos que originan la obtención de los préstamos son de 2 millones de pesos y la tasa de impuestos es de 50%. Y el capital se amortizará en 5 pagos iguales en dólares. El problema nos pregunta que cuál es el costo real de este pasivo a largo plazo y si conviene pedir el préstamo. El primer paso sería sacar la paridad con los datos que te daban las tablas en el problema de las divisas en México y Estados Unidos. Después el paso 2 es poner los saldos. En tiempo igual a 1 son 5,000 pesos, en tiempo igual a 2 son 4,000 y así sucesivamente hasta llegar a 1,000 pesos. Esto porque el problema dice que se amortigua en 5 pagos iguales. Después en la columna de capital ponemos 5,000 pesos en tiempo igual a 0 y después en tiempo igual a 1 menos 1,000 pesos, repitiendo este mismo valor hasta terminar la columna. Después sencillamente multiplicamos la tabla de interés dado el problema con la tabla de saldos y cambiamos el signo. En la siguiente columna simplemente cambiamos el capital dado en dólares a pesos, usando el valor de la paridad sacado anteriormente. En la siguiente columna hacemos lo mismo y multiplicamos los intereses en dólares por la paridad para convertirlos a pesos. Después, en la siguiente columna tenemos que poner los gastos, que en este caso es en tiempo igual a 0 y es una cantidad de 2 millones de pesos. Tenemos que asumir que los gastos son deducibles en el tiempo igual a 0. Después tenemos que asumir que el 100% de los intereses son deducibles para el cálculo de impuestos, entonces la columna se copia exactamente igual. Después tenemos que asumir que la empresa también tuvo pérdidas por la paridad, ya que esta va incrementando conforme pasan los años. Para sacar este cálculo es muy sencillo, simplemente multiplicas los $1 millón por los 24.5 que vale la paridad en ese momento y se lo restas a la paridad de un año anterior y así sucesivamente. Después para la siguiente columna, que es la de impuestos, sumamos los intereses, los gastos y las pérdidas por paridad. A todo esto lo vamos a multiplicar por la tasa de impuestos que nos dio el problema, en este caso 50%, y después le cambiaremos el signo. Para la penúltima columna lo que tenemos que hacer es sumar los flujos de efectivos antes de impuestos. Entonces sumamos la columna de capital, de intereses y de gastos y la que nos salió de impuestos. Ya para la última columna simplemente tenemos que convertir los pesos corrientes a pesos constantes. Esto se logra convirtiendo los flujos de impuestos entre el índice inflacionario. Ya para finalizar sacamos la TIR de la última columna y así obtenemos el costo de financiamiento, que en este caso nos salió menos 6%. Contestando la pregunta número A, decimos que el costo real del financiamiento es de menos 6% efectivo anual, mientras que respondiendo a la pregunta B, no sabemos si necesitamos el préstamo porque no conocemos dónde se utilizará el proyecto.